Buenas, buenas. Arranca un nuevo video. Hoy es día de frontera. Miren dónde amanecimos hoy. Realmente esto es un paraíso. Hola, mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿Todo bien? Ponete ¿Cómo va el eso? pendorcho ese. Acá ordenando un poco. La verdad que estuvimos unos... ¿Cuántos días estuvimos acá? Y creo que estuvimos 6 noches 6 noches, un o montón. 7, ya perdí la cuenta. Descansamos, la verdad que veníamos de mucha ruta, mucho... Lo que implica dormir en la ruta a veces. Aprovechamos que estábamos súper tranquilos con este pedazo de lago impresionante Mirá lo que es enfrente. esta imagen, es tremendo. Y espero que hayan disfrutado con nosotros la travesía de llegar hasta la Isla del Sol en nuestra propia embarcación. He descansado un poco, creo que el cuerpo también me pedía que ¿Ya estás frenemos. mejor? Ya estoy bastante, pero muy bien, estoy bastante mejor. Está bueno también cuando el cuerpo avisa, frenar, si se puede, en lo posible, en el lugar más cómodo que se pueda, frenar, descansar. Somos inquietos, entonces cuando encontramos un lugar así, que pocas veces se encuentra, hay que aprovecharlo y exprimirlo al mango. Es una comunidad súper chiquita, que deben haber unas 30 casas, 30, 40 casas. Sí, 40 personas en total. Es Creo mu- que pues son familias muy el chiquitas. colegio está por cerrar, imagínense, o sea, Sí. ya los chicos, por lo que nos fueron contando, como que se van del pueblo, entonces debe haber como 10 chicos nada más, muy poquito. En este pueblo obviamente se puede estacionar en cualquier lado, nadie te dice nada, pero bueno, estacionamos acá, que fue como una forma de colaborar. Todos trabajan para una misma comunidad, digamos, desde lo que cobran las excursiones, desde un solo restaurancito que hay en El la restaurancito que fuimos ahí a la playa, también trabaja para la comunidad, todo el lo- estacionamiento es de la es toda la comunidad. comunidad, todos trabajan para una sola Y lo una sola loco, comunidad. lo loco es que están todos trabajando en este momento en la tierra porque están esperando que vengan las lluvias. Es el momento en el que está empezando a cambiar el clima y es muy digno de ver. 1000 veces dijimos qué hermoso lugar para vivir, Sí. porque la paz y la energía hermosa que se respira en este lugar es muy lindo. Sí, la verdad que sí. Y obviamente que con estas vistas, miren el lío que tenemos acá para ordenar y todavía. Y nosotros pensamos irnos hoy. No, sí, ya arrancamos. Bueno, a desinflar. A nuestra embarcación la bautizamos Iti, porque la marca es Iti Wit. Iti nos viene bancando desde Brasil, lo compramos en Decathlon, es tremendo kayak para este tipo de viajes, porque ahora van a ver, se hace mega chiquito en una mochila. Nos queda ordenar esto, cargar un poco de agua. Estamos usando agua del lago. Hay que ir a buscar agua del Estamos lago. filtrando agua del lago con un bidón de 20, vamos agregando, así que lo vamos a tener que hacer 5 veces. El agua del lago igual es Impecable. súper clara y súper limpia. Están terminando la calle de acceso con los adoquines, entonces quedamos Claro, atrapados. encima no podemos salir. Una mujer vino y nos dijo, no van a poder salir porque vamos a estar haciendo la calle principal y no hay otra de acceso. Dijimos, bueno, Así nos que- quedaremos acá hasta que terminen la calle, señora. Y Así ayer, que- ayer fuimos a averiguar y la calle todavía no la van a poder terminar hasta dentro de un mes, así que yo me quedaría un mes más. La No, verdad, está no increíble. tenemos más agua, Trajimos- no hay nada. Terminamos todo lo que teníamos adentro. Ayer hicimos pan. Imagínense, estamos a unos 50 60 kilómetros de Perú, así que ya tenemos que ver el tema del SOAT y bueno, todos los requisitos para ingresar a Perú, que creo que lo tenemos todos, pero bueno, nos está faltando el SOAT y leer un poco, averiguar, a ver de qué se trata. Así Hermoso lugar para despedirnos de Bolivia, realmente es un país que recomendamos muchísimo que visiten. Como decíamos estos días, el turismo que hay en este país es puramente europeo, hay muy poco turismo latinoamericano y aparte de que es lindo, es seguro, es tranquilo, es barato, es muy barato. Recomendamos realmente que
si alguna vez tienen planeado salir de su país, vengan y visiten Bolivia porque la gente es tan amorosa, es tan amorosa. Más allá del inconveniente que, bueno, que ya vieron que fue nada, fue esto en comparación con todo el resto de lo que vivimos en Bolivia. El Salar de Uyuni, cuevas, las minas, contacto con la Pachamama, como dicen acá, es realmente hermoso. Así que, bueno, esperamos que lo hayan disfrutado con nosotros, terminando de acomodarnos. Acomodarnos para salir. ¿Estamos mañana. listos? ¿Estamos listos para... ¿Están listos para ir a Perú con nosotros? Vamos. Nos vamos. Vamos. Hasta pronto, Lago Titicaca. Qué hermoso. Chau, Isla del Sol. Ahora, en realidad, lo que vamos a ver es cómo salimos del pueblo. Yo tengo sed de agua, tengo hambre, nos quedamos sin comida, sin agua. Las gotas de agua que tenemos es Nos quedamos sin nada. Un poquito de mate tenemos nomás así. En el pueblo hay una sola almacén chiquitita que no venden agua, venden muy poquitas cosas. La gente del pueblo va a comprar todo a Copacabana o a La Paz. No vamos a poder salir, están trabajando. Me Están parece. trabajando en la calle. Estamos No. justo transitando por la avenida principal. Miren, les voy a mostrar. Al fondo trabajando en la calle. Vamos a ver si nos dejan pasar por el medio o si, no sé, porque la calle que abrieron por el lateral es muy, muy angosta. No pasamos. Ayer a la noche fuimos a verlo y no pasamos. No llego Se ni está yo. haciendo señas de que vayan por el costado, pero no vamos a pasar, señor. No, es que no pasa. No, vas a tener que bajarte y Sí, hablarles. voy a tener que hablarle. Suerte. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo le va? Allá sitio donde el agua tomas ahí sí, la Pa- salida. pasa que no paso, muy angosto el camino. A ver, no, pasa. ¿Pasa? ¿Sí? Más allá sí tienes que entrar En la plaza. de la plaza. Ok. Clarito de aquí. Bueno, Se ve. voy a ver. Bueno, muchas gracias. Pero yo creo que no pasa. Parece que no vamos a poder salir hoy, ¿eh? Y lo veo cada vez más grande a Motorion. Y dice que pasa. ¿Que pases por ahí? ¿Qué pasa? No, que por ahí. ¿Qué pasa No, por no otro lado? pasamos por el otro lado, amor. Ya lo vimos no ayer. pasa. No pasamos, no entramos de ancho. ¿Querés que vayamos a verlo ahora de día? Vamos a verlo de vuelta. Pero sin la camioneta. Sí, sin caminando. la camioneta. Bueno, no nos queríamos ir, estábamos muy tristes por irnos. Vamos a ir a ver el No, camino. tenemos que esperar ahora de sino día. hasta la tarde que terminan de trabajar y bueno, suerte. Pero voy a ver el camino, capaz Vamos. que está bueno y realmente tiene razón. Vamos a ver y de paso les mostramos el barrio. Esta es la almacén. Esta es la avenida principal que están adoquinando. Este auto que viene acá se va a ir por ese camino. Vamos a ver cómo hace. Tal vez podría intentar salir. ¿Yo podría salir por acá? Sí. ¿Medio angosto o no? ¿Lo has intentado? No. Esto normal pasa. La tuya Sí. pasa. Normal. Pero un poquito más de espacio. Un lugar nomás, tal vez un poquito. Acá no hay problema. No, acá no hay problema. Este es el camino alternativo que abrieron. Espero que se escuche porque hay viento. Acá no hay problema. De paso les mostramos, miren, cada una de las casitas con su huerta. Ya ahí se me complica para doblar un poco. Tengo que correr una piedra y allá tengo un techo, me parece. Hola, Hola. Ponele que me voy bien por el costado. atrapados en Champupata se llama este capítulo. Este techito que está acá, podríamos tirar para acá al costadito, pero qué complicado. Y a ver más adelante qué onda. Acá pasamos bien. ¿Cómo la ves ahí? No, miren cómo está esto acá. No, acá me da miedo que no soporte esto el peso de Motorión, ¿o sí?
estás haciendo? Ahí está complicadísimo. Hola, ¿cómo le va? Estoy viendo si paso por acá. No creo, medio grande, como un camioncito. Voy a intentar, pasa que después marcha atrás, no voy a poder salir. A mí no pasamos por acá. No pasamos por acá. No, el ancho, y aparte tenés esto acá. No pasa. Esto y el techito. Bueno, estamos complicados. Vamos a tener que pedirle por favor a la gente que no deje pasar por la avenida. No pasa. No queremos, le vamos a tener que volver a insistirles. Sí, vamos a tener que volver a insistirles y el tema está bastante duro. Entonces, vamos por acá. Vamos a ver cómo puedo hacer para que entienda que no paso. Prueba, me dice, pero no puedo probar. No podemos probar si porque pruebo, no hay marcha atrás después. las callecitas angostitas que hay acá, todos los costados tienen como estos zanjeos, que es para cuando llueve, que el agua se distribuya por todo el pueblo y se rieguen todas las siembras que tienen a los costados de las casas. No pasa. Pero espero, a la tarde podré pasar. Por ahí nomás tienes que ir. No, es que no pasa, ya lo medí y no es más ancho la camioneta. Todo el pueblo conmocionado porque no podemos salir. Deberían poder correr un par de adoquines y pasamos por arriba, motorión, puede escalar cualquier Muchas adoquín. gracias. Ok, espero, no hay problema. Aquí nos que arreglan. Ya puedes pasar después. Vaciamos. Un paquete de refrescos de 6 botellas ¿De qué? de Coca-Cola. ¿Coca-Quina? Oh. Pero está cerrado. La señora tiene. Ahorita va a venir una señora, él tiene. ¿Qué pasó? Unos refrescos para los muchachos. Y bueno, este es así. ¿Le pidieron un peaje? Pero primero tiene que abrir al almacén para comprar un refresco de 6 coquinas. 6. Y bueno, es lo que piden. ¿Me estás jodiendo para que te dejen pasar? ¿Por correr 2 adoquines? Ya no sé si me quiero quedar a vivir en este pueblo ahora. Tras esperamos a que abra el almacén para comprar los refrescos y pagar el peaje para pasar por arriba de los adoquines. Vamos a comer lo último que nos queda de la heladera. No tenemos agua. No tenemos agua. El almacén está cerrada. Y estoy esperando acá las coquinas. Nos reímos de la situación nada más. Que nos quedamos atrapados en el pueblo. Igual está buenísimo el pueblo, hermoso. Pero Quedamos atrapados. sí, todo es una situación. Todo es Pidió 6 coquinas, no una coquina. 6 coquinas. Coquina es Coca-Cola de acá. Vamos a ver cuánto tiempo esperamos a que abra el almacén y comprar las coquinas. Ah. Pollera hermosa. Me he puesto una pollera azul de brillos para trabajar en el adoquín. Hermosa. ¿No le podemos pedir que corran 6 adoquines y pasamos? 6 coquinas. Son 6 coquinas por 6 adoquines. No me da que yo tengo paciencia, pero... Matecito. Matecito. Todavía quiero que sepan que tenemos yerba playadito y hoy ordenando atrás vimos que hay... ¿Cuántos kilos nos quedan de yerba? 5. 5 kilos de yerba. Es toda la yerba que nos queda. Vamos a volver de visita a Argentina y nos vamos a traer una valija llena de yerba y otra llena de dulce de leche. Es que me voy a ir para atrás y me voy a ir a trabajar un ratito. O a dormir una siesta. Ah, bueno. No, mentira. Dos extremos totalmente diferentes. Ahorita puedes pasar, pero que deje 2 refrescos, dice, 2 cocaquinas. Ah, 2 cocaínas. Sí, está abierto ahí. Es que ponga, después que pase ahorita, pero ya Sí. se va a vaciar este del medio, ¿no? Ya no se puede salir. ¿Sí? Dale. ¿Y está abierto ahí el negocio? Sí, ahí está. Ahí debe estar. Entonces, pero ahí debe estar, yo creo.
A ver, golpea usted que capaz la conoce. ¿Viste? ¿Qué te dije? ¿Qué? Ley de Murphy, yo me siento a trabajar un ratito y nos dejan pasar. Era Nada que- obvio. Bajamos las pretensiones de 6 coquinas a 2. Sí, por suerte. Mejoró el sistema, ¿eh? 6 Mejor. coquinas, 2 coquinas, dijo. Qué vergüenza, gente. Yo hablándole a Juana ahí y todo este lío acá, pero disculpen, pero todo lo que no entra en la casa va arriba de la cama cuando salimos a la ruta. Igualmente no hay tanto. Está este almohadón, pero porque estaba acomodando recién ahí. Bueno, a trabar todo de nuevo y a salir. Espero que Juan esté consiguiendo las coquinas. Nos vamos. ¿Y ya le diste las coquinas? Sí, 2 coquinas. ¡Conseguiste agua! Conseguí agua y unas birritas para después. ¡Qué bien! Bueno, ¿vamos, coquina? Vamos. Dijo que pase ahora. Ahora o nunca. Están contentos con las coquinas. No, se lo merece. Mirá. Sí, obvio, ¿no? Son re buenas, gente. Ni hablar. Hasta luego. Muchas gracias. Pisale ahí, así se lo aplastas de paso. Ah, ¿te lo piso? Sí. ¿Lo piso? Ok. ¡Hasta luego! Adiós, gente. Adiós. ¿Sí? ¿Bajó o no bajó? Menos mal. ¡Chao! Hasta luego. ¡Hasta luego! Ahora sí, chao, shampoo pata. ¡Chao, shampoo pata! Es un chiste todo lo que estamos diciendo porque la realidad es que nos sentimos súper cómodos en esta comunidad. Queremos aclarar aparte que, aparte de las 2 coquinas, No, a esta comunidad le doy todo. Es más, dejé mis Sí. 4 bidones que los compré en Eso. Paraguay y los agarraron con una felicidad. todos los días que salimos a caminar por el pueblo nos quedamos charlando con la gente del lugar. Lamento no haberles podido presentar a Juana y a Antonia, que fueron las 2 señoras que estuvieron cuidando el estacionamiento todos los días que nosotros estuvimos ahí. Estuvimos charlando sobre la cultura, el cambio del clima, la música. Estuvimos charlando de todo con esas 2 señoras. ¿No anda? ¿Puedes creerlo? Les recostó, Me ¿eh? acelero y no. Estaba, ¿a qué altura estaba? Estamos a 3.890 metros sobre No, el nivel del mar. impresionante. Lo que se traba, no funciona. Tenés que acelerarla. Todo con baja. Chao. Bueno, Ahí entró. tómate un trago primero. Buenas, buenas. Hoy es día de frontera. Ya tenemos la heladera casi vacía Los mapas descargados. El tanque vacío de diésel. y la casa ya está en orden. Así que vámonos. Nervios. Nos despedimos del lago Titicaca, nos despedimos de Copacabana. Si no vieron el video anterior, no se lo pueden perder porque fuimos hasta la Isla del Sol en kayak, señores.
por nuestros propios medios, pero ya estamos listos para hoy, sí, hacer frontera. Lo primero que tenemos que hacer antes de cruzar frontera es cambiar los pesos bolivianos que nos quedaron a soles. Así que primera misión es ir a una casa de cambio. Acá. Creo que acá está, mirá. Ese. Perfecto, esta es la plaza principal de Copacabana y está lleno de casas de cambio, así que vamos a aprovechar acá que hay lugar para estacionar y cambiar. Suelta. Tenemos solo 300 bolivianos para cambiar, así que vamos a ver cuántos soles nos dan. Misión cumplida. Nos cambiaron 306 bolivianos por 103 soles. No. Es más caro. Siempre en las casas de cambio de las fronteras todos los tipos de cambio son un poco más caros. Pero bueno, nos va a servir si hay algún peaje en el camino hasta que podamos tener otro tipo de cambio mejor. ¿Cuántos días estuvimos en Bolivia en total, más o menos? ¿Un mes y medio? Entramos el 6 de septiembre, así que hoy estamos a 18 de octubre. Ok, bien. Así que estuvimos un mes y Medio, poquitos un mes y días. medio. Pensábamos hacer entre 3.200 y 3.800 kilómetros en Bolivia. Y bueno, la falta de combustible, el combustible malo que hay y el diésel que nosotros trajimos, nada, nos alcanzó para hacer esto justo. Así que bien. Lo calculamos bien. Ya tenemos listos los pasaportes, los papeles. Ya tenemos, nos falta sacar el SOAT, que todavía no lo Nos falta sacamos. sacar el seguro, que ahora vamos a ver si tenemos suerte y podemos sacarlo en la frontera. Intentamos sacarlo por Online. teléfono, Online. online, y nos cobran muchísimo más caro de lo que realmente nosotros estuvimos hablando en algunos foros. Así que vamos a ver si podemos ir a una casa directamente y poder sacarlo ahí, que siento que va a ser mucho más barato. Vamos a ver. El SOAT online nos quieren cobrar por 6 meses $90, pero nosotros no vamos a estar 6 meses, como muchísimo podríamos llegar a estar 3 meses. Y si lo sacamos físicamente sale creo que 30 por la misma cantidad de meses. Ahora les vamos a pasar mejor el Vamos a dato. ver. Pero $30 son $30. sí, es que en realidad son montón. $60. Pues Ah, sí, no $60. sale de diferencia. No, sí. pero $60 vamos a comer hoy en la noche en un lado, no sé, inventamos algo. Sí, es un montón de plata. Ok. Es un tanque casi. Por eso. Bueno, acompáñennos a la frontera y veamos cómo nos va. Estoy un poco nerviosa. Yo también, hacete un mate y bueno, vamos a ver qué pasa. Estoy Está muy todo feliz. Estamos en condiciones. Estoy Ok. como... Sí, da nervios ingresar a otro país. Aparte es un país que para nosotros es totalmente diferente porque es fuera de los países limítrofes, no había pensado Ya. en eso. te alejás. Entonces, y te sentís un poco Mi ahí amor. acompañado. Está Argentina al lado, es tu país. Costó mucho salir. Hace casi 2 años, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia. Y ahora estamos por entrar a nuestro 7º país. Séptimo país. Bolivia nos encantó, no voy a dejar de decirlo. Nos han tratado súper bien en Bolivia. Tiene unos paisajes que son salidos de una serie porque Increíble, por cruzar. hasta pronto Bolivia y nos vemos. Gracias, Bolivia. Nos vemos Hasta pronto. en Perú. Nos vemos en Perú en un Ay, ratito. qué nervios. Mirá lo que es esa playa blanca que estaba ahí abajo. Amor, esta parte de Copacabana no vinimos. No, el kayak no nos dio hasta acá. Así que acá les dejamos el dato chapa del video anterior. Ahí está. Casani. Bueno, parece que ahí abajo tenemos que ir. Y acá está aduana. Bueno, vamos a ver qué onda. Nervioso. Vamos a hablar despacito porque estamos en la aduana. Ya tenemos los pasaportes listos. Miren lo que es esta aduana. Tremendo. Ya tenemos a la chata. Estamos en la montaña. Estamos esperando que nos toque a nosotros. Estoy nerviosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? permiso. Salida del vehículo. Vamos a ver el vehículo. Sí. Ok. ¿Lo tenés?
Está lleno de gente. Está ingresando a Perú. ¿Cuánto tiempo se queda? Estamos en un motorhome, el máximo que se pueda, en lo posible. 90. Gracias. Excelente. Estado civil. Soltero. ¿Cuál es el paso que sigue con el vehículo? Pasar a aduanas. Aduanas, perfecto. Gracias. Pasamos. Nos queda parte importante igual. Nuevo sellito. ¡Qué emoción! Tenemos un temita con el SOAT que todavía no lo encontramos. Sigamos. Puesto de control. Sigue aduana de este lado. ¿El carro? Sí. Ahí vamos a verlo, por favor. Buenas Vamos. tardes. Buenas tardes. Sí. La tarjeta del carro, por favor. Sí. Tarjeta del carro. Toyota Hilux, ¿no? Sí. Señor Juan Pablo. Ya, le devuelvo. Chasis, ¿en dónde está ubicado? Buena pregunta me hiciste. a Muy ver. bien. Nunca hemos revisado el chasis. ¿Dónde queda? Así ya sabemos. Por favor, podría dictarme. Empieza con 8AJ. ¿Ese? Perfecto, ese carro. Impecable. Para ver adentro. Claro. ¿Sabe que nunca habíamos visto dónde quedaba el chasis? No sabía. Adelante. ¿Cosas de valor? No. Nada de valor. No, no. Todo personal. Ropa. Sí. Sí. Entonces, ya está revisado. Vamos. Vamos. Hay que leer ese QR. Ok. Bien. Hay que ingresar. No tengo internet. Voy a captar acá. ¿Tiene usted rooming? No. ¿Saben por qué es tan importante contratar una eSIM que funcione? Ahí atrás tenemos Bolivia. Acá atrás tenemos Perú. Y nosotros tuvimos que sacar Starlink para poder conectarnos y terminar de hacer los trámites. Hago un parate acá para hacerles esta aclaración. El día que íbamos a cruzar frontera, nuestro plan de datos de Claro dejó de funcionar. El servicio que tenemos contratado dejaba de funcionar 60 días después de salir del país, por lo cual nos tomó por sorpresa justo en la frontera. Un día antes de cruzar la frontera decidimos contratar una eSIM virtual que no vamos a mencionar la marca porque no merece ningún reconocimiento. La configuramos con todas las recomendaciones indicadas y nunca, pero nunca funcionó. Esto nos obligó a recurrir a la antena de Starlink, que por cierto no la tenemos puesta fija dentro de nuestra camioneta, así que hubo que instalar todo el aparato en plena frontera. Ni en migraciones ni en aduana había internet, por lo cual fue un problemón y luego que complicó bastante las cosas en la frontera. A raíz de este inconveniente nos pusimos en contacto con Holafly, que es la eSIM virtual de internet que usamos la mayoría de los viajeros. Podemos asegurarles que no falla. Desde el primer día que la contratamos, el servicio es excepcional. En todos los pueblos y en todas las ciudades por las que tuvimos muy buena señal. Permite ver los mapas en línea, subir contenido cuando nos retrasamos mientras estamos en la ruta, ver el tráfico. La usamos para mantenernos en contacto con la familia, para ver la tele, para trabajar. La realidad es que prácticamente la usamos absolutamente todo el día y nunca nos ha fallado. Así que, consejo número 1 es que si alguna vez van a comprar algo por redes sociales, sea de alguien que lo haya probado antes y revisa que tenga los comentarios de las publicaciones activados. La empresa que nosotros habíamos contratado, me di cuenta tarde de que tenía los comentarios bloqueados, por lo cual las personas que lo contrataban no podían quejarse, ergo tampoco podíamos enterarnos de que era una estafa. Si vas a viajar, te recomendamos que contrates Holafly, que ofrecen internet ilimitado en más de 160 destinos, que no vas a tener que preocuparte por quedarte sin internet en el medio de una ciudad, en una frontera, esperando un Uber para volver a tu hotel. Para cerrar, les dejamos el código de descuento. A ustedes les va a salir más económico y a nosotros nos ayuda a seguir sumando kilómetros junto a Holafly. Sigamos. Que no te pase lo mismo que a nosotros. Contrata una SIM que funcione. Sueños en el aire, rumbo a la edad. Cada nuevo viaje es nuestra realidad. Brilla el horizonte, vamos a explorar
nuestras aventuras, nadie va a parar. Tributo a la vida, caminos sin fin, risas y paisajes, todo por vivir. Cumbres y desiertos, ríos sin razón, todo lo que vemos es nuestra canción. Cada paso cuenta,